Bienvenidos, bienvenidos a Relatos del Más Allá. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Historia número 1. El tercer vagón. Siempre me ha gustado viajar en metro. Es rápido, barato y, a veces, entretenido. La gente que sube y baja, los músicos, los vendedores, hasta los silencios incómodos. Todo eso me parecía parte del encanto de la ciudad. Pero desde hace unos meses, cada vez que escucho el rechinar del tren al frenar o el eco de una voz en los túneles, algo dentro de mí se congela. Esto me pasó una noche, una de esas en que el cansancio te vuelve automático. Trabajo en una oficina del centro, y ese día me quedé hasta tarde terminando un informe. Salí casi a las 11:30 de la noche, con los hombros tensos y los ojos ardiendo. Caminé hasta la estación Hidalgo, con la idea de hacer transbordo en centro médico para luego tomar la línea 3 y bajarme en universidad, como siempre. Todo parecía normal. El vagón estaba medio vacío. Me senté en una esquina y cerré los ojos, sin dormir, solo intentando desconectarme del mundo. En la estación Hospital General subió una señora con un niño. El pequeño tendría unos 5 años, pero no hablaba ni se movía. Tenía una mirada rara, como si viera algo más allá del vagón. La mujer se sentó frente a mí, pero lo curioso fue que nadie más pareció notarlos. Y lo que me terminó de inquietar fue que, al llegar a centro médico, no bajaron, simplemente no estaban ahí. Pensé que tal vez se habían movido de vagón y que yo, por estar medio dormido, no me di cuenta. Pero algo no cuadraba. No escuché pasos, ni murmullos, ni el ruido de la puerta al abrirse. Me bajé para hacer el transbordo. Caminé por los túneles con la sensación de que alguien venía detrás de mí, pero al voltear, no había nadie. Solo ese zumbido eterno de los pasillos, ese eco profundo que parece arrastrar voces del pasado. Ya en el andén de la línea 3, el reloj marcaba casi medianoche. Las luces fluorescentes titilaban como si quisieran apagarse. Un tren llegó rechinando. Me subí al tercer vagón, como siempre. Vieja costumbre. Desde estudiante, ese vagón siempre fue mi favorito, no muy lleno, pero tampoco tan solo. Me senté y noté que había solo 4 personas más. Un hombre dormido con la cabeza contra la ventana, una chica leyendo algo con atención, y 2 jóvenes con audífonos que no dejaban de mirar sus teléfonos. Me sentí tranquilo, al principio. Al pasar por Zapata, el vagón tembló más de lo normal. Hubo un parpadeo fuerte en las luces, y por un segundo, todo quedó en penumbra. En ese instante, sentí un aire helado correr por mis piernas. Y escuché algo. No sabría cómo describirlo, no era un susurro, tampoco un grito. Era como un llanto contenido, muy cerca, pero no venía de nadie que pudiera ver. Al volver la luz, noté algo más perturbador, la chica ya no estaba. El asiento donde leía seguía vacío, con un libro cerrado encima, como si simplemente se hubiese desvanecido. Los otros 2 jóvenes seguían igual, con los ojos fijos en sus pantallas, y el hombre dormido no se había movido ni un centímetro. Pensé en preguntarle a alguien si habían visto qué pasó con ella, pero no podía hablar. Tenía la garganta seca y una presión horrible en el pecho. El tren llegó a Coyoacán. No subió nadie. Las puertas se abrieron y cerraron como siempre, pero entonces vi algo a través del vidrio de la puerta. Al principio creí que era mi reflejo, pero no era yo. Era una figura igual a mí, misma ropa, misma cara, pero tenía los ojos completamente negros. Me miraba desde el andén, sin moverse. Solo me observaba. En cuanto el tren avanzó, desapareció. Quise bajarme en la siguiente estación, pero algo me lo impidió. Mis piernas no respondían. Intentaba moverme, gritar, pero era como si todo mi cuerpo estuviera dormido. Como si el tren me hubiese absorbido. En Viveros, el hombre que dormía se levantó, pero no caminó hacia la puerta. Solo se puso de pie frente a mí, mirándome con ojos vacíos. Su cara no expresaba nada. Abrió la boca como para decir algo, pero de su garganta salió un sonido metálico, un chirrido, como el que hacen los frenos del tren al detenerse. Se acercó, y yo cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba solo en el vagón. Completamente solo. No había rastro del libro, ni de los jóvenes, ni del hombre. Y el tren seguía avanzando, pero no llegaba a ninguna estación. Miré por la ventana, pero no había anuncios,
ni luces, ni estaciones. Solo túneles interminables. Oscuridad. Golpeé la puerta, grité, intenté forzar el botón de emergencia, pero no había señal, ni sonido, ni respuesta. Todo lo que me rodeaba era un silencio tan espeso que se sentía físico. Me acerqué al intercomunicador para hablar con el conductor, pero en lugar de recibir respuesta, escuché una grabación de mi propia voz, diciendo: no debiste subir al tercer vagón. No recuerdo cuánto tiempo estuve atrapado. Horas, días, no sé. Lo único que puedo decir es que, en algún momento, desperté. Estaba tirado en el piso de un vagón vacío, a plena luz del día, con un policía tocándome el hombro. Me había quedado dormido, dijo. El tren había llegado a la terminal y nadie me despertó. Según él, me encontró murmurando cosas raras mientras dormía, como si estuviera hablando con alguien. Me preguntó si estaba bien, y mentí. Le dije que sí, que solo estaba cansado. Pero desde entonces, cada vez que tomo el metro, evito el tercer vagón. He investigado, en foros, en Reddit, en historias urbanas, y descubrí que no soy el único. Hay más personas que aseguran haber tenido experiencias similares en ese vagón. Desapariciones, ecos de sus propias voces, sombras que imitan sus movimientos. Algunos nunca volvieron. Yo sí salí, pero algo se quedó conmigo. Desde aquella noche, cada vez que paso frente a un espejo, a veces mi reflejo no se mueve al mismo tiempo que yo. Y algunas noches, escucho el sonido del metro frenando, aunque vivo en un cuarto piso, lejos de cualquier estación. Tal vez el metro no es solo una red de transporte. Tal vez es un laberinto subterráneo de almas extraviadas, de recuerdos que no quieren morir. Tal vez, entre vagón y vagón, hay otro mundo. Y si alguna vez vas solo, de noche, y sientes que alguien te observa, no mires atrás. No hagas contacto visual con tu reflejo. Y, por lo que más quieras, nunca subas al tercer vagón. Historia número 2. No mires a los ojos. Siempre me han dado miedo los túneles. No sé por qué. Tal vez por esa sensación de estar atrapado, rodeado de concreto, sin ventanas, sin escape. Pero uno se acostumbra. Vives en esta ciudad, aprendes a ignorar muchas cosas. Yo soy guardia de seguridad nocturno en un edificio en la Colonia del Valle. Salgo a las 5 de la mañana y tomo el metro en División del Norte para llegar a mi casa en Buenavista. Es un viaje corto, tranquilo, sin mucha gente a esa hora. O bueno, eso pensaba. Hace poco me pasó algo que todavía no logro procesar del todo. No le he contado a nadie, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Y no es porque no me crean, es porque yo tampoco sé si fue real. Esa madrugada salí como siempre. El aire estaba frío. El cielo, todavía oscuro. Entré a la estación, pasé el torniquete, bajé las escaleras. Todo normal. Había una señora mayor sentada en una banca, un trabajador con casco durmiendo recargado contra la pared y un joven escuchando música a todo volumen. El tren llegó puntual. Me subí al último vagón, por costumbre. Al principio, todo estaba vacío. Me senté cerca de la puerta, saqué mi termo de café, di un sorbo. Cerré los ojos. La vibración del tren, el zumbido constante de los rieles, el balanceo suave del vagón, todo eso casi me duerme. Pero entonces, sentí que alguien se sentó a mi lado. No lo vi, solo lo sentí. Ese pequeño movimiento en el asiento, ese leve crujido. No reaccioné de inmediato. Pensé que era alguien más viajando, lo normal. Pero después de unos segundos, algo me pareció extraño. No se movía, no respiraba, ni siquiera parecía humano. Abrí los ojos y giré la cabeza lentamente. Y ahí estaba, un hombre, o lo que parecía serlo. Llevaba un traje gris, anticuado, como de los años 50. Tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas. Pero lo que me paralizó fueron sus ojos. O más bien, la ausencia de ellos. Tenía los párpados abiertos, pero donde deberían estar los ojos, solo había 2 cavidades negras, como si alguien se los hubiera vaciado. A pesar de eso, me miraba. Sentí su mirada clavada en mí. Una presión terrible en el pecho. El café se me cayó de las manos. Intenté levantarme, pero no podía moverme. Era como si el vagón completo se hubiera congelado en el tiempo. Miré a mi alrededor buscando a alguien más, pero el vagón estaba lleno. Lleno de personas sin ojos. Todos sentados, en silencio, mirándome, como si yo fuera el único que no pertenecía a ese lugar. Empecé a hiperventilar.
Cerré los ojos. Quería pensar que era un sueño, un ataque de pánico, cualquier cosa. Me repetía mentalmente, estás cansado. Es tu mente. Nada es real. Y entonces, escuché una voz grave, susurrante, como si saliera de muchas gargantas al mismo tiempo. ¿Por qué nos ves, si nadie más lo hace? Abrí los ojos de golpe. Todo estaba oscuro. El vagón, el túnel, la estación. El tren había parado. Me levanté de golpe y salí del vagón, sin pensarlo. La estación en la que me encontraba no tenía nombre. Ningún letrero. Ningún anuncio. Solo paredes húmedas, viejas, cubiertas de grietas. Y estaba llena de gente inmóvil. Todos parados, formando filas, como esperando algo o a alguien. Nadie hablaba. Nadie se movía. Y todos, sin excepción, tenían el rostro cubierto por una máscara blanca sin rasgos. Intenté volver al vagón, pero la puerta ya se había cerrado. Corrí por el andén buscando salida, pero no había escaleras, ni torniquetes, ni personal. Solo un letrero pintado con spray en la pared que decía: no mires a los ojos. Nunca a los ojos. Empecé a temblar. La desesperación me hizo gritar. Pedí ayuda, lloré, recé. Y en ese momento, una figura se acercó desde el túnel. Una silueta larga, deformada, que caminaba arrastrando los pies. Llevaba un uniforme del metro, pero estaba desgarrado, cubierto de sangre. La figura se detuvo frente a mí y habló. No con la boca, sino dentro de mi cabeza. ¿Ahora entiendes por qué los demás bajan la mirada? No recuerdo más. Solo sé que abrí los ojos en el suelo de la estación Hidalgo. Un policía me estaba despertando. Dijo que me desmayé y que el tren nunca llegó. Que estuve solo todo ese tiempo. Pero ¿cómo es posible? Si entré al vagón, si sentí el movimiento, sí, vi todo eso. Desde entonces, algo cambió en mí. Veo cosas de reojo. Reflejos que no coinciden con la realidad. Ojos sin rostro entre la multitud. Y, sobre todo, caras que me miran desde los túneles oscuros cuando el tren pasa a toda velocidad. No sé si fue un delirio, una alucinación, un ataque, pero hay una verdad que ya no puedo ignorar. El metro tiene sus propias reglas. Y una de ellas es esta: no mires a los ojos. Nunca, porque si los ves, ellos también te ven a ti. Historia número 3, el andén 6. Nunca he sido de creer en cosas paranormales. Siempre he pensado que los fantasmas, los demonios o las presencias son invenciones para darle sentido al miedo. Pero lo que me pasó una madrugada en la estación Pino Suárez no tiene ninguna explicación lógica. Y aunque me esfuerzo por encontrarla, cada vez que bajo al metro y escucho ese eco interminable entre túneles, siento que algo me sigue observando. Trabajo de madrugada como repartidor de una empresa de pan industrial. Entro a las 4 de la mañana, así que mi rutina consiste en tomar el metro a las 3:15 desde Constitución de 1917 para llegar al almacén, cerca de Centro Médico. A esa hora, no hay nadie. Literalmente nadie. Solo los trabajadores del metro, y a veces, gente sin hogar durmiendo en las bancas. Esa noche, o mejor dicho, esa madrugada, todo parecía normal. Crucé los torniquetes con la tarjeta, saludé al policía de seguridad, bajé por las escaleras eléctricas que en ese momento estaban apagadas. La estación olía a humedad, como siempre. Llevaba mis audífonos puestos, pero sin música. Solo quería aislarme del mundo. Llegué al andén y me llamó la atención algo raro. En el letrero electrónico decía: próximo tren a andén 6:02 y 59 de la mañana. ¿Andén 6? La estación Constitución solo tiene 2 andenes. Nunca había visto ese mensaje. Pensé que era un error del sistema, una falla. Me quité los audífonos y esperé. Pero pasaron 5 minutos, luego 10, y ningún tren llegó. Entonces, una mujer de limpieza pasó empujando un carrito. Le pregunté si sabía qué pasaba con el tren y ella solo murmuró sin detenerse: si te aparece el andén 6, no lo tomes. Me quedé helado. Me giré para responderle, pero ella ya no estaba. Como si hubiera desaparecido por el mismo túnel del que vino. Caminé un poco por el andén y vi, más allá de donde terminaba la zona segura, una puerta de metal entreabierta. Nunca la había notado. Decía con letras rojas: acceso restringido, solo personal autorizado. Pero algo me empujó. No físicamente, pero sentí una necesidad, como si algo me llamara. Crucé la puerta.
Era un pasillo angosto, con focos colgantes que parpadeaban. El olor era fuerte, como a tierra mojada y óxido. Caminé varios metros hasta llegar a unas escaleras que bajaban en espiral. Sin pensar, descendí. Al llegar al fondo, me encontré con un andén subterráneo. Antiguo, cubierto de moho, sin señalización moderna. En la pared de azulejo blanco, sucio y agrietado, había un cartel desgastado. Andén 6, línea cerrada desde 1987. El reloj marcaba 2:59 de la mañana. Y entonces, llegó el tren. No hacía el sonido clásico del metro. Era más pesado, más lento. Chillaba como un animal herido. Las luces del vagón parpadeaban como si algo dentro impidiera que se estabilizaran. A pesar de todo, me subí. El vagón estaba vacío. No olía a sudor o a plástico caliente como los demás. Olía a encierro, a viejo. Las ventanas estaban cubiertas de una neblina espesa, como si el tren llevara años bajo tierra. Me senté, esperando que avanzara. Pero lo que pasó después me dejó con la mente rota. El tren no se movía, pero el paisaje sí. A través de las ventanas, comencé a ver cosas. Primero, imágenes conocidas, la estación Ermita, luego Centro Médico, luego Hospital General, pero todo vacío. Las estaciones estaban en ruinas, como si nadie las hubiese usado en décadas. Y luego, comencé a ver cosas imposibles. Personas sentadas en el andén sin cabeza, sombras que arrastraban cuerpos, y en una de las estaciones, vi mi propio rostro reflejado, pero yo estaba del otro lado de la ventana, con la mirada vacía, sangrando de los ojos. Intenté moverme, golpear la puerta, gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. El tren continuó avanzando durante lo que sentí que fueron horas. Y en cada estación, más escenas grotescas. Más versiones de mí mismo, muerto, perdido o transformado en algo irreconocible. Finalmente, el tren se detuvo. Las puertas se abrieron, y no había estación. Solo un túnel infinito, completamente negro. Una voz sonó por el altavoz, ronca y quebrada. Fin del recorrido. Nadie vuelve de andén 6. Y luego, desperté. Estaba tirado en el piso del andén original, el real, el de Constitución. Eran las 4:32 de la mañana. El tren acababa de llegar. Un trabajador del metro me vio y me ayudó a levantarme. Dijo que me encontró inconsciente junto a una puerta cerrada con cadena, muy cerca de las vías. Me preguntó si me drogaba. Le dije que no. Me miró como si no me creyera. Volví a casa ese día, pero algo cambió. No sueño igual. No camino igual. Hay días que me despierto y no reconozco mi cara. Veo en el espejo a alguien que se parece a mí, pero sus ojos están vacíos, como si todavía estuviera atrapado en aquel vagón. He intentado volver a esa puerta. He buscado información del andén 6. Nada. No hay registros. Nadie sabe nada. Solo encontré una nota vieja, escaneada de un periódico de 1987, que hablaba de una línea clausurada por colapso estructural. 6 trabajadores desaparecieron durante la demolición. Nunca fueron encontrados. El artículo terminaba con una frase escrita a mano al margen. No entres si ves la señal. No todos regresan igual. Desde entonces, cada vez que tomo el metro y veo el reloj acercarse a las 2:59 de la mañana, bajo la mirada, me tapo los oídos y me repito en silencio. No existe el andén 6. No existe. No existe. Pero en el fondo, sé que sí existe. Y un día, va a volver a llamarme. Historia número 4. El hombre de la 123. A veces me pregunto si todo esto lo imaginé. Si fue producto del insomnio, del estrés, de mi mente colapsando lentamente. Pero no hay una noche, ni una sola, en la que no recuerde su rostro. Lo tengo grabado con más nitidez que el de mi propio padre. Era un hombre común. Y eso es lo más aterrador de todo. Todo empezó hace 6 meses, cuando empecé a trabajar en el turno nocturno de una imprenta cerca de Tlatelolco. Salía a las 11 de la noche y tomaba la línea 3 del metro para llegar a casa en Indios Verdes. Siempre tomaba el mismo vagón, el mismo asiento, el 23, junto a la ventana, en el penúltimo vagón. No sé por qué. Me gustaba su ubicación. Me hacía sentir seguro. Una noche, cuando llegué a la estación Valderas, noté que el asiento 23 ya estaba ocupado. Me molestó, absurdamente, como si me hubieran invadido. Era un hombre delgado, de unos 40 años, traje gris arrugado, piel muy pálida.
Tenía el rostro inexpresivo, como si llevara horas sin moverse. Pero lo que más me impactó fue que me miraba directamente, como si me estuviera esperando. Me senté lejos, incómodo. Durante todo el trayecto, no desvió la mirada ni un segundo. Cuando llegamos a Hidalgo, me bajé rápido. Necesitaba distancia, pero al día siguiente, estaba ahí otra vez. Mismo asiento, mismo traje, mismo rostro vacío. Y otra vez, me miró. Así ocurrió durante 5 noches seguidas. Nunca lo vi subirse, nunca lo vi bajarse. Siempre ya estaba ahí. Siempre me miraba. No hablaba, no parpadeaba. Yo ya no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía su silueta reflejada en las ventanas del vagón. Una noche decidí confrontarlo. El vagón iba casi vacío. Me acerqué, lo encaré y le pregunté con voz temblorosa: ¿nos conocemos? Él me miró y por fin respondió, con una voz tan suave que parecía venir de adentro de mi cabeza: Tú me criaste. No supe qué hacer. Me reí, nervioso, pensando que estaba loco o jugando conmigo. Pero entonces dijo algo que me heló la sangre. Antes no existía. Tú me diste forma. Ahora ya no puedes deshacerme. Lo empujé y me bajé en la siguiente estación. No volví a tomar el metro durante días. Caminaba horas hasta mi casa, en la madrugada, con tal de evitarlo. Pero no importó. Empezó a aparecer en otros lados. Lo vi en el reflejo de las vitrinas, parado detrás de mí en la fila del Oxxo, sentado en la banca del parque donde comía mi torta. Siempre con la misma mirada fija. Siempre en silencio. Una noche, mientras dormía en el sillón de la sala con la televisión encendida, desperté de golpe y lo vi parado al otro lado del ventanal. No tocaba. No se movía. Solo me observaba. Grité. Llamé a la policía. Cuando llegaron, no había nadie. Ni rastro. Después de eso, intenté hablar con un psiquiatra. Me dijo que podía ser un brote psicótico, que quizá mi mente había creado una figura simbólica para canalizar mi ansiedad o culpa. Pero entonces, encontré un hilo en Reddit, oculto en un foro de lo paranormal. Un usuario con un nombre extraño contaba una historia casi idéntica. Decía que veía a un hombre que aparece en los vagones cuando estás más vulnerable, que empieza a mirarte sin parar, y que eventualmente entra en tu vida sin que puedas evitarlo. La publicación terminaba con una frase: si lo ves en el asiento 23, ya es demasiado tarde. Y estaba firmada con una foto, el rostro del hombre. El mismo. Exacto. Intenté responder, pero el post ya no existía. Ni el usuario. Nada. Como si hubiera desaparecido con el mismo silencio con el que él aparece. Ahora ya no salgo de casa. Ya no tomo el metro. Apenas duermo. Porque cada noche, sin falta, escucho el sonido del tren frenando, aunque no hay vía cerca. Y sé que, en cuanto mire por la ventana, él va a estar ahí, sentado en el asiento 23, esperándome. Y lo peor es que ya no estoy seguro de si sigue queriendo observarme, o quiere que lo sustituya. Historia número 5. Estación vacía. La gente cree que lo más aterrador del metro son los asaltos, los empujones, los accidentes. No es cierto. Lo más aterrador del metro es cuando todo está demasiado en orden. Trabajo como auxiliar de limpieza en la estación Ermita, en el turno nocturno. Mi horario es de 11 de la noche a 5 de la mañana, de lunes a sábado. Un trabajo solitario, pero estable. Me toca limpiar andenes, túneles de transbordo y a veces, los trenes cuando quedan estacionados fuera de servicio. Nunca me molestó estar solo. Aprendí a tolerar el silencio, los pasillos vacíos, los sonidos que se arrastran desde los túneles. Al principio me asustaban, pero uno se acostumbra. O al menos, eso pensé. Una noche, como cualquier otra, mi supervisor me pidió limpiar un vagón que se había quedado detenido en la línea 12, justo en el andén de transbordo. Nada raro, me dijo. Solo quedó fuera de servicio. Ve, límpialo y regresa. Eran casi las 2 de la mañana. Bajé con mi lámpara y el carrito de limpieza. El vagón estaba ahí, perfectamente estacionado, con las luces encendidas. Al subir, noté que algo no estaba bien. El vagón estaba impecable. No había basura, ni marcas en el suelo, ni un solo papel, ni una sola huella, ni siquiera polvo. Y sin embargo, sentía que alguien acababa de bajarse. El aire estaba tibio, cargado, como si el tren hubiera estado lleno hacía unos segundos. Me quedé unos minutos de pie, sin moverme,
intentando encontrar algo que justificara mi presencia ahí. Y entonces escuché que las puertas se cerraron. El tren comenzó a moverse. Pensé que era un error, que alguien lo activó sin darse cuenta. Golpeé la puerta, grité por el intercomunicador. Nadie respondió. El tren avanzaba por la línea 12, pero nunca se detenía. Pasó por estaciones que no reconocía. No había nombres. Solo túneles interminables y paredes cubiertas de sombra. Después de un rato, el vagón se detuvo. Las puertas se abrieron. Y ahí fue cuando todo se rompió. Me bajé, pero no era la estación Ermita, ni Mixcoac, ni ninguna que haya visto antes. Era una estación completamente vacía, sin nombre, sin sonido, sin anuncios. Solo columnas blancas, perfectamente simétricas, y una iluminación artificial que no parecía venir de ningún foco. Caminé buscando a alguien, alguna salida, una escalera. Nada, solo una banca larga al fondo, y una persona sentada. Era yo, vestido igual, mis mismas botas, mis mismos guantes manchados de cloro. Solo que estaba ahí, sentado, mirándome con tristeza. No miedo, no sorpresa, tristeza. Me acerqué, sin hablar. Y cuando estuve frente a él, dijo, no debiste bajar. No entendí. Le pregunté quién era, qué estaba pasando. Me miró, suspiró y repitió, aquí se quedan los que rompen la rutina. ¿Qué rutina? Pregunté. La de no hacer preguntas. La de ignorar lo que se mueve en los túneles. La de fingir que el metro solo transporta gente. Me tocó el brazo y sentí un golpe eléctrico. Perdí la noción del tiempo. Desperté, de nuevo en el vagón. Pero algo no estaba bien. Mi uniforme estaba limpio. Mi rostro, más joven. Mi piel, distinta. Revisé mi credencial y tenía otro nombre. Mi cara seguía ahí, pero el nombre decía Rodrigo Pérez. Ese no soy yo. Volví a subir, confundido. Caminé por los pasillos buscando al supervisor. Cuando lo encontré, me saludó como si nada. Me llamó Rodrigo. Me dijo que tenía que limpiar el tren detenido en la línea 12. Le dije que eso ya lo había hecho. Me miró con una sonrisa vacía y repitió, como si yo no hubiera hablado. Ve, límpialo y regresa. Era como si todo hubiera reiniciado, pero algo estaba desacomodado. Pequeños detalles no coincidían, el logo del metro era distinto, el mapa tenía estaciones que no existían, y las voces del altavoz pronunciaban nombres con acento extraño. Como si yo estuviera en una versión alterna del mismo sistema, una copia imperfecta. Y desde entonces, no he podido salir. Cada noche repito la misma rutina. Limpio el vagón. Se cierra la puerta. Se mueve solo. Vuelve a esa estación vacía. Y me veo. Y me dice lo mismo. Una y otra vez. Algunos días intento cambiar el orden, irme antes, esconderme. No funciona. Algo me arrastra de regreso. He intentado escribir notas, gritar, cortarme, pero no hay sangre, no hay salida. Y lo peor es que estoy empezando a olvidar quién era antes, cómo me llamaba, dónde vivía. Incluso esta historia la estoy contando por inercia, como si algo dentro de mí me empujara a dejarla escrita para el próximo que se atreva a bajar. Porque si alguna noche estás solo, en el último tren, y ves un vagón perfectamente limpio, con las puertas abiertas y las luces encendidas, no subas. No importa si te dicen que lo limpies, o que solo va a tardar unos minutos. Porque ese tren no es del metro, es de otra cosa. Y si entras, puede que nunca regreses siendo tú. Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación, y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos del Más Allá, donde el terror